Hola nuevamente por aquí, no sé si logran escucharme. Me confirman por favor si pueden escuchar y ver mi pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar la clase que hablábamos la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado acerca de cocos gram positivos. Habíamos culminado lo que corresponde a Staphylo y Streptococcus. Y ahora lo que vamos a continuar es hablar de bacilos gram positivos. ¿Ok? Vamos a hablar de dos géneros de bacilos gram positivos que corresponde al género Clostridium y al género Bacillus. Específicamente se escribe Bacillus, ¿no? Clostridium y Bacillus. Bien, ¿recuerdan ustedes qué características tenían estos dos géneros, Clostridium y Bacillus? ¿Qué podían hacer? ¿Qué podían producir? Formaban esporas. Producción Podían esporas. formar esporas. Claro, tenían esa característica de poder producir esporas, ¿no? Y estas esporas eran considerados factores de virulencia. Y aparte de ser factores de virulencia, es una forma en la cual la bacteria puede sobrevivir y mantenerse estable cuando las condiciones son inadecuadas para esta, ¿no? Eh, Puede mantenerse estable en el ambiente, es decir, sobre la tierra, sobre el pasto, sobre el agua. Puede mantenerse estable a la exposición de lluvias, a la exposición de la desecación, del sol, ¿no? Entonces le confiere a la bacteria un mecanismo para poder sobrevivir. Por otro lado, les agrego aquí un término que tal vez ya lo saben, ya lo conocen, pero cuando un individuo está infectado por alguna bacteria, no importa si es Clostridium, no, cualquiera, ¿no? Cuando un individuo está infectado por alguna bacteria y esta bacteria se encuentra movilizándose en el organismo del individuo, colonizando, reproduciéndose, causando daño, esa forma, esa etapa en la cual se encuentra la bacteria es su forma activa, ¿verdad? Porque está generando daño, está generando enfermedad. A esa forma activa le vamos a llamar estadio vegetativo. ¿Ok? Eso se llama estadio vegetativo. Suena medio contraproducente porque al escuchar vegetativo tal vez uno piensa como una planta que está en estado vegetal, pero no es así, ¿no? El estadio vegetativo es cuando la bacteria está óptima, está siendo capaz de producir enfermedad. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, Sí. profesor. Ok. Bien, entonces tengamos en cuenta que normalmente, por ejemplo, estas bacterias como aquellas del género Clostridium, cuando están en el ambiente van a estar en una fase de espora, ¿no? En una fase de espora. Si bien es cierto, está en esa fase de espora, cuando un animal, algún tipo de animal, tiene contacto con esta espora, ya sea puede ser por contacto a nivel cutáneo, puede ser tal vez de forma por el tracto digestivo, es decir, al consumirlo, ¿no? Por el tracto digestivo gastrointestinal. Tiene contacto con alguna de las esporas, la espora, ¿qué cosa va a hacer, no? Va a ingresar en el individuo y no se va a mantener en esta fase de espora, sino finalmente debe entrar en qué estadio? En el vegetativo, para que esté En activo. el, Ujú. exacto, en el vegetativo. Pero para que pueda entrar en este estado vegetativo, previamente esta espora ha tenido que germinar, ¿ok? Ha tenido que germinar. Entonces estamos hablando que en las bacterias del género Clostridium, del género Bacillus, las esporas, cuando están en el ambiente o en un lugar externo, cuando ingresan al individuo, van a encontrar unas condiciones óptimas para que puedan desarrollarse. Y cuando entran a ese lugar óptimo, que puede ser, por ejemplo, un lugar anaeróbico, sin oxígeno, la espora va a empezar a germinar y finalmente va a producir su estadio vegetativo, ¿no?
Entonces, ya cuando está en su estadio vegetativo, la bacteria va a empezar a colonizar y va a producir enfermedad en el huésped. ¿Se entendió eso? Sí, profesor, cuando entra, entra como espora y dentro mismo, cambia. Exacto, Ah, exacto. ya, ya. Dentro del mismo individuo va a cambiar, ¿no? Va a Sí. modificarse. Ujú. Ahora, otra característica que tienen, bueno, ahorita que estamos hablando del Clostridium, es la producción de toxinas, ¿ok? La producción de toxinas. Para ser más exactos, estas toxinas se llaman exotoxinas. Exotoxinas, ¿ok? Así se llaman estas toxinas y son productos tóxicos, los cuales la bacteria los va a liberar, ¿no? Los libera y estos productos tóxicos son capaces de viajar, de movilizarse en el torrente sanguíneo, o irse vía linfática y llegar a distintos órganos y finalmente producir destrucción o una inflamación severa, dependiendo del tipo de toxina, dependiendo de la especie bacteriana. ¿Ok? Entonces, es importante considerar estas características propias de estos géneros, que es la producción de las esporas y la producción de sus exotoxinas. Bien, ya hablando específicamente del Clostridium, miren que estas bacterias son anaeróbicas, ¿ok? Es decir, crecen sin oxígeno, ¿no? Normalmente crecen sin oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando las exponemos a oxígeno? ¿Qué cosas van a producir? Esporas para resistir. Exacto, ¿no? Entonces, cuando las bacterias son liberadas al ambiente aeróbico, producen esporas. ¿Y cómo son las esporas? Como lo que vemos aquí, ¿no? Miren ustedes, vemos aquí dos esquemas didácticos o tres esquemas didácticos. El primero, únicamente vemos bacilos gram positivos, mientras que en las dos fotos de abajo vemos la producción de esporas, ¿no? Algo particular que tiene el género Clostridium es que las esporas que se producen aquí deforman el bacilo. ¿Qué quiere decir que deforman? Que cambian su morfología, ¿no? Inicialmente eran de esta manera, pero luego cuando producen estas esporas, lo podemos ver hacia los extremos, lo podemos ver en el centro, ¿no? De tal forma que lo modifican. Aquí, por ejemplo, tiene una apariencia como de cuchara, aquí parece un espejo, por aquí un ojo, ¿no? Entonces, esa información es importante para poder diferenciarlo de otros bacilos gram positivos, ¿ok? Las esporas son llamadas específicamente endosporas, ¿ya? Tienen ese nombre, endosporas, pero comúnmente se les habla como esporas, ¿ok? En los resultados de las pruebas primarias se obtiene cata y oxi negativo para ambos casos. Dice que la mayoría de especies de Clostridium son móviles a excepción de la especie perfringens, ¿no? La especie perfringens es la que no se mueve. Normalmente lo podemos encontrar a Clostridium como parte del intestino delgado o del intestino grueso de los animales. Podemos encontrarlo también en las heces de los animales o incluso está presente también en el ambiente, en el suelo, ¿no? Eh, Tengamos en cuenta que Clostridium es más relevante o es más frecuente en animales de producción. Estamos hablando de bovinos, pequeños rumiantes, cerdos, ¿no? Menos frecuente en animales de compañía, pero no quiere decir que no se produzca, no se dé, pero es menos frecuente. A los clostridios se los ha dividido o se los puede clasificar en grupos según los órganos o los tejidos que suelen afectar, ¿no? Tenemos aquellos clostridios que suelen afectar el sistema nervioso, que son clostridios neurotóxicos, aquellos que producen toxicidad a nivel muscular, que son los clostridium histotóxicos, y también aquellos
que suelen producir problemas entéricos, problemas intestinales, que son los enteropatogénicos, productores de enterotoxemias, ¿no? Y bueno, los Clostridium atípicos, que estos no los vamos a ver porque son muy raros. Dentro de los Clostridios neurotóxicos tenemos al tetani y al botulinum. Al listotóxico podemos destacar al Chauboy, Septicum, Nobgi. A los enteropatogénicos, el más frecuente es el Clostridium perfringens, ¿no? Difícil es más frecuente en humanos y los otros son muy raros. En los enteropatogénicos, el perfringen es el más representativo. Miren aquí, podemos observar una tinción de Gram, ¿no? Donde se ven los bacilos Gram positivos y además podemos ver la presencia de las esporas o endosporas, ¿no? En algunos de ellos, ¿no? Que generalmente están hacia los extremos y que logran deformar el bacilo, ¿no? Aquí se ve uno más bonito, uno mucho más marcado. Y aquí podemos ver una muestra directa, ¿no? Desde el intestino delgado, dice, de un animal, ¿no? Donde no hay esporas, solo vemos netamente a la bacteria en qué estadio. ¿Qué estadio sería este? ¿O qué fase? Eh, Vegetativo. claro. Vegetativo, ¿verdad? Ujú. ¿No? Vegetativo. Muy bien. Bueno, Profesor, una sí, dime. pregunta. Sí. Siempre que no veamos la espora va a ser estado vegetativo. O, Generalmente, sí, ah, generalmente ya. lo vamos a encontrar en un estadio vegetativo. Por ejemplo, yo les he dicho de que el estadio vegetativo es cuando la bacteria está generando daño, ¿no? Sin Sí, embargo, sin embargo, la definición que les he dicho también aplica cuando nosotros le damos las condiciones in vitro. ¿Eso qué quiere decir? Que tú podrías encontrar a la bacteria sin esporas en un cultivo, si es que mm, previamente le das una condición anaeróbica. ¿Me entiendes? claro, sí, pero ahí en in vitro también le damos las condiciones justamente para eso, ¿no? Para que se active. Exacto, ¿no? Claro, Exacto, ¿no? para poder identificarla. A nivel in vitro podemos hacer las dos cosas. Podemos darle, en este caso, ausencia de oxígeno para que la bacteria esté bien cómoda replicándose, o podríamos exponerla al oxígeno para poder identificar sus esporas, ¿no? Depende del objetivo. Claro, Ujú. sí. Ok, bien. Aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo, la misma información, Clostridium histotóxicos, neurotóxicos, enterotoxigénicos, ¿no? Vean ustedes de que hay muchas especies de Clostridium que incluso son clasificadas por tipos, tipo A, tipo B, ¿no? Los mismos con perfringens, y cada uno de ellos produce un cuadro particular, ¿no? Vemos que muchos de ellos producen enterotoxemias, grados de inflamación, ¿no? Enteritis. Aquí lo mismo, ¿no? Redunda un poco estas láminas. Aquí también podemos observar el nombre, ¿no? Cada una de las enfermedades producidas por Clostridium tiene nombres particulares, ¿no? Entonces vamos a conocer algunas de ellas. Bien, aquí en esta lámina podemos observar a Clostridium tetani, el cual está dentro de los clostridios neurotóxicos y es más frecuente en caballos, también en rumiantes y cerdos, pero más que todo en equinos, porque los equinos pueden ser portadores. Dice que con referencia a esta bacteria, ¿no? Lo que vamos a encontrar en el ambiente van a ser las esporas. Estas esporas pueden estar en el suelo o pueden provenir de las heces de un animal portador, de tal manera que hay un animal negativo, ¿no? El cual puede estar caminando o comiendo en ese corral y puede tener una lesión, una herida a nivel cutáneo, ¿no? Lo cual tiene contacto con esta espora, la espora ingresa, al ingresar va a encontrar un ambiente propicio para ella, ¿no? Un ambiente anaeróbico, y eso va a brindarle una condición para que pueda germinar, ¿no?
La bacteria va a germinar y posteriormente va a ingresar o va a pasar a su estadio o fase vegetativa. Ya en su fase vegetativa, la bacteria va a producir sus exotoxinas. Para ser más exactos, vemos aquí la toxina tetanospasmina, ¿no? Y por aquí nos habla un poco más acerca de algunos procesos fisiológicos que creo que ustedes ya lo han ido viendo en fisiología, creo, en el módulo 1. Sí, sobre que ataca las proteínas del grupo SNAR. Exacto, exacto, ¿no? Y han visto también, creo que todo neuro, me parece, en el primer módulo o segundo módulo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Perfecto. Entonces, tengamos en cuenta que esta toxina, ¿qué es lo que va a hacer, no? Va a bloquear los procesos de inhibición de las neuronas motoras y eso va a llevar como consecuencia a que se dificulte la liberación de acetilcolina, ¿no? Y así vamos a ver una interferencia en esta transmisión neuromuscular, ¿no? Por eso que al individuo lo podemos observar con una rigidez en los músculos, va a tener disnea, no va a poder abrir bien la mandíbula, ¿no? Y puede ser severo si es que no se administra algún tipo de antibiótico. Eso era con respecto al Clostridium tetani. Miren ustedes que no va a ser la única especie de Clostridium que se va a limitar al sistema nervioso, sino también tenemos al Clostridium botulinum, que en este caso principalmente se va a dar ya no por el ingreso en sí de la espora, sino que podemos encontrar la presencia de la toxina que ha sido ya preformada en el ambiente, ¿no? Entonces, esta toxina puede estar en el ambiente y puede infectar directamente a los huéspedes susceptibles, los cuales suelen ser aves silvestres o acuáticas, rumiantes mayores como bovinos o rumiantes menores como ovinos y también equinos, ¿no? Se reporta que estos animales, los rumiantes, los bovinos, suelen infectarse al consumir algún tipo de alimento que está contaminado, ¿no? Ya que como les están preparando el ensilado a estos animalitos, lo que se hipotetiza es de que puede haber presencia de animales que han muerto, de repente algún ave o excretas de aves, donde se albergaba la bacteria, la cual logró producir la toxina. Como nunca se dieron cuenta que ese alimento estuvo contaminado, finalmente llegan a los bovinos en su dieta y se produce la infección. También se reporta que las aves logran infectarse a partir de la misma vegetación, ¿no? Al consumir pasto verde o algún tipo de forraje, o al consumir invertebrados que pueden albergar o pueden tener la toxina, ¿no? Lo cual es menos frecuente, pero también la bibliografía lo menciona como parte de, ¿no? de la transmisión. Estas toxinas que se conoce de Clostridium botulinum son toxinas neurotóxicas, ¿no? Los cuales ingresan al tracto gastrointestinal del animal, ¿no? Y suelen afectar las uniones, ¿no? En relación a la sinapsis autónoma, ¿no? Por lo tanto, va a haber una alteración en la liberación de acetilcolina. Ya ustedes han conocido las funciones de este neurotransmisor y eso muchas veces da a que el paciente tenga una parálisis flácida. Podemos encontrar incoordinación en el individuo, las pupilas van a estar dilatadas y muchas veces se produce la muerte en los animales debido a que vamos a encontrar parálisis de los músculos respiratorios, ¿no? Lo cual compromete la vida del animal y bueno, finalmente ya no hay vuelta atrás, ¿no? Estos casos de Clostridium botulinum no es que sean tampoco tan frecuentes en nuestro medio, pero suele producirse si es que hay un mal manejo, ¿no? Bien, por otro lado, en relación a los Clostridium histotóxicos, aquellos que producen enfermedad en el músculo, estamos hablando de Clostridium septicum.
que suele producir la enfermedad del edema maligno, ¿no? En este caso, los animales suelen infectarse al tener contacto con la espora. Muchas veces las esporas ingresan de igual forma, ¿no? En heridas que puede tener el individuo. Entonces, como tiene una herida, la bacteria ingresa, encuentra condiciones anaeróbicas, pasa a su estadio vegetativo, ¿no? Y suele producir alteraciones a ese nivel, ¿no? Incluso también se reporta que puede ingresar vía digestiva y suele producirse este edema a nivel del cuello, a nivel del abdomen, ¿no? Y los signos clínicos los podemos evidenciar en poco tiempo, 1 a 3 días, ¿no? Por otro lado, tenemos otro Clostridium que afecta a nivel de músculo, que es el Clostridium chauvoi, que es el que produce la famosa enfermedad de pierna negra, ¿no? Así se llama, pierna negra o también llamado carbunco sintomático. Pierna negra porque literal vamos a observar esa zona necrosada del músculo y muchas veces el productor se confunde pensando que se trata de un traumatismo, ¿no? Para el caso de Clostridium chauvoi, las esporas ingresan vía digestiva, pasan vasos sanguíneos, vasos linfáticos y llegan a los músculos. Principalmente van a llegar a los músculos posteriores, ¿no? Tienen predilección por estos músculos. Es muy raro que llegue a nivel cardíaco. También, bueno, ingresan por traumatismos, ¿no? Y son capaces de producir una necrosis. Recuerden que hablábamos acerca de necrosis la semana pasada, ¿no? Decíamos que era muerte del tejido, ¿no? El que no era Eh, fisiológico. el que no era fisiológico, exacto, ¿no? Y lo vemos aquí justamente, ¿no? Producto de la presencia de estos germes, de esta espora, ¿no? Dice que después de una semana, ¿no? Menos de una semana, a estos animales les va a costar mucho caminar, van a tener una cojera, van a tener fiebre, la bacteria puede diseminarse a través de macrófagos y la bacteria va muchas veces a germinar, a pasar su forma vegetativa debido a las propias condiciones que tiene el músculo, ¿no? Ya que la bacteria necesita un medio rico en glucógeno, ¿no? Entonces ahí lo va a encontrar y bueno, finalmente al animal a nivel muscular vamos a encontrar este tipo de lesiones, ¿no? ¿No? Es la famosa pierna negra que se observa en este tejido. Bien, ahora que hemos hablado de estos clostridios que son histotóxicos, pasamos a los clostridios que son que producen enfermedad entérica y que son los más conocidos y los más frecuentes en animales de producción, ¿no? Bueno, y que está involucrado el Clostridium perfringens. Clostridium perfringens suele ser más relevante en producir cuadros entéricos, es decir, diarrea, deshidratación, que muchas veces lleva a la muerte, en animales jóvenes, en neonatos, en crías, eh, más que en animales adultos, ¿no? Podemos observar Clostridium perfringens también en animales de compañía, ¿no? A veces se puede identificar en cachorros, ¿no? Que llegan a la consulta y que muchas veces el clínico piensa que es una parvovirosis o piensa que es una enfermedad producida por parásitos como Giardia y resulta que es Clostridium, ¿no? Perfringens. Existen tipos de Clostridium perfringens que van de la A a la E y estos suelen producir exotoxinas que son muy potentes, ¿no? Aquí vemos un resumen de lo que suelen producir estos Clostridium. El Clostridium perfringens tipo B suele producir alta mortalidad en corderos, ¿no? La enfermedad se llama disentería del cordero y muchas veces lo vemos aquí porque el animal todavía no tiene desarrollada su microbiota intestinal, ¿no? También suele producir una enterotoxemia en ovejas adultas, el Clostridium perfringens tipo C, ¿no? Y podemos encontrar muerte súbita. También tenemos en ovinos el Clostridium perfringens tipo D, que suele producir la enfermedad del riñón pulposo, que es
cuando vamos a encontrar este órgano, el cual está friable, sus condiciones de tejido están destruidas, ¿no? Y finalmente también puede producir una enterotoxemia hemorrágica, ¿no? Aquí podemos observar nosotros los tipos de enteritis que produce este clostridio, el Clostridium perfringens, perdón, según el tipo A, B, C, D y E. Cada uno de ellos tiene un tipo de toxina, alfa, beta, lambda, ¿no? Y va a tener diferentes actividades biológicas cada una de esas toxinas, ¿no? Eso lo vemos más adelante. Por ejemplo, podemos observar que, bueno, está aquí la toxina alfa, beta, epsilon y lambda, ¿no? A continuación vemos que el Clostridium perfringens tipo B es uno de los más fastidiosos, patógenos, porque tiene en su mayoría las tres toxinas, ¿no? Alfa, beta y epsilon, a diferencia de las otras, ¿no? Las funciones de cada una de las toxinas, o qué pueden hacer, lo pueden encontrar en esta tabla, ¿no? Pueden tener efectos sobre el ácido hialurónico u otros. Aquí podemos observar el Clostridium perfringens tipo D, ¿no? Que causa el riñón pulposo, ¿no? Miren ustedes este riñón, ¿no? El cual está mucho más friable, está prácticamente afectado, ¿no? Y obviamente condena al animal y muchas veces fallece debido a eso. Tengamos en cuenta Profesor, también, sí, dime, con el término friable se refiere a eso de que está el tejido destruido. aparte de que el tejido suele estar inestable, friable hace referencia a que tú tocas el órgano y como que eh, se descompone, no sería. El término sería friable, pero Se para definir, deshace o... claro, como que se desarma, se deshace. Es como cuando coges Ujú, un pan, el cual está súper archi mega crocante, ¿no? Entonces ya. lo manipulas y como que no está estable, ¿no? Como que se deshace, más o menos como lo que tú indicas. Ya, ¿Ok? ahí ya. Ujú. Más o menos así. Bien. Bueno, eh, Clostridium perfringens es altamente importante en nuestro país, si bien es cierto para rumiantes, para bovinos, pero nosotros tenemos una especie nativa que son los camélidos sudamericanos, ¿no? Es decir, las alpacas. Y una de las principales causas de mortalidad en las alpacas, bebés, en las crías de alpaca, suele ser, muy aparte de los problemas reproductivos que tienen estos animales, suele ser la presencia de Clostridium perfringens, ¿no? Productor de enterotoxemias. Entonces, por eso que vemos ahí esas fotos, esos esquemas didácticos de esas alpacas, ¿no? Que muchas veces vemos a la madre, ¿no? La madre la cual tiene Clostridium perfringens, pero es un animal que no manifiesta signos clínicos, pero lo tiene en el intestino. Entonces el animal defeca, si estamos hablando de una crianza intensiva, el animal defeca, en las excretas va a eliminar a la bacteria. Eh, si no hay una buena bioseguridad, las heces se acumulan y obviamente no va a encontrar un ambiente óptimo la bacteria. ¿Y qué cosa va a hacer Clostridium? Va a empezar a esporular. Esporula, esporula, esporula. Vamos a encontrar una alta carga de esporas en la cama o en el piso. Y cuando vamos a tener a la madre que va a parir a la cría, ¿no? La cría normalmente va a nacer sobre esa cama, ¿no? Sobre esas excretas que tienen una alta carga de esporas, ¿no? Entonces la cría de alpaca al nacer tiene contacto con esas esporas, puede lamerlas o incluso al consumir la leche, ¿no? Al tener contacto con el pezón, la ubre de la alpaca mamá, ¿no? La cual puede estar contaminada con todas las esporas, la cría lo consume y finalmente desarrolla la forma vegetativa y puede producir la enterotoxemia, ¿no? Sin embargo, también existen otras condiciones, ¿no? Que pueden facilitar la aparición de las enterotoxemias, como un cambio brusco en la dieta
una sobrecarga alimenticia, ¿no? Entre otros que pueden llevar a que el animal se active en mayor medida esta bacteria, ¿no? Esta enfermedad. Vemos aquí un Profesor, poco, sí, dime, sí, otra pregunta, por ejemplo, ahí que estaba mencionando que esporula y esas esporas se pueden encontrar en la cama. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que hay presencia de esporas? ¿Qué prueba diagnóstica se podría usar? claro. Normalmente en las granjas, ¿qué es lo que se hace, no? Por ejemplo, y esto va más relacionado a la crianza de pollos y cerdos, más que en camélidos. Eh, ¿Qué es lo que se hace? Se hacen controles de bioseguridad. ¿Y estos controles qué cosa involucra? Involucra la toma de muestras de los mismos animales, incluso animales que están clínicamente sanos, ¿no? Se los llevan a los, se toman, se pueden tomar muestras de heces o se puede llevar incluso, se puede hacer necropsia, se seleccionan animales que están clínicamente sanos del galpón de aves o del corral de cerdos o de bovinos, ¿no? Los cuales se los sacrifica, se obtiene muestras de órganos, se envía a cultivo. Eso es uno. Dos, ¿qué más se hace? Se puede tomar muestras de cama, ¿no? Existen técnicas en las cuales son métodos de arrastre, en los cuales, por ejemplo, es una técnica en la cual se utiliza una especie de, como si fuese una panty, ¿no? Creo que todos están familiarizados con una panty, ¿no? Como si fuese una malla, una red. Entonces es un Ujú. arrastre haciendo una fórmula matemática en el corral. Se toma la muestra de la cama y se hace un cultivo de ello, ¿no? Entonces se hace una vigilancia para conocer si está o no, eh, si está o no de forma constante esta bacteria, esta y otras bacterias, ¿no? En la cama del animal. Y bueno, aparte de ello sería la bioseguridad, ¿no? Que tanto se limpia o no, se recoge las excretas de los corrales, ¿ok? Ah, ya, ya, entonces lo hacen también como un método tanto preventivo, ¿no? No Claro. esperan a que esporule, pues, ¿no? Claro, en los animales de producción, la situación, la evaluación microbiológica es diferente, ¿no? No es como un animal de compañía. Claro. Nosotros tenemos mapeado de repente animales de compañía, perro, gato, ¿no? Que lo llevan y que únicamente cuando está enfermo hacemos los controles. En los animales de Ujú. producción no, es distinto, ¿no? Como les digo, no solo aplica para Clostridium, aplica para otras bacterias y virus, ¿no? Los cuales, vayamos de repente a los pollos. En el caso de los pollos, siempre de forma frecuente, centros avícolas, ¿no? Envían pollitos bebé, pollitos de una semana, de un día, de 2 semanas. Se envía al laboratorio para que, bueno, pollitos clínicamente sanos sean beneficiados y a partir de estos pollitos beneficiados se hagan cultivos, se hagan análisis moleculares para ver la presencia de virus, de bacterias, ¿no? No siempre la muestra de elección va a ser una muestra de heces, que tal vez ustedes han estado familiarizados en la primera parte del curso. Se necesitan muestras de tráquea, muestras de esófago, muestras de hígado, dependiendo del virus o del germen que fuese. ¿Ok? Y se hace un control, ¿no? De esa manera. Claro. Bien. Bien, seguimos. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, la enfermedad es muy severa, ¿no? Miren ustedes, de 12 a 72 horas se puede producir ya signos clínicos en el animal y finalmente la muerte, ¿no? Podemos ver enteritis. ¿Qué cosa es enteritis? ¿Qué se entiende por el término itis? Inflamación, itis, inflamación y entero, pues a Exacto, nivel del intestino. exacto. El término itis hace referencia a la inflamación. Y eso de la inflamación, justo lo vamos a ver en un momento porque más o menos quiero entrar en contexto con la siguiente bacteria que vamos a hablar, ¿ya? Y bueno, en realidad es bastante severo, al animal lo puede matar rápidamente, ¿no? Principalmente en jóvenes. Aquí vemos la información de cada una de estas toxinas, alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Siendo las dos primeras las más resaltantes. También esta bacteria es capaz de producir colagenasas, desoxirribonucleasas, ¿no? Entre otros, lo cual
está relacionado al grado de patogenicidad que tiene cada especie. Bien, y para terminar, y ya sean libres, vamos a hablar del género Bacillus. Se escribe Bacillus, ¿no? Pero se pronuncia Bacillus. Bien, antes que nada, y justo hablábamos hace un momento de la inflamación, ¿no? De la inflamación. Entonces, no sé si ustedes han escuchado acerca de las citoquinas. Citoquinas. ¿Han escuchado acerca de citoquinas? Sí, 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 eso ¿verdad? veo en inmunología. En inmunología, correcto, ¿no? Que son proteínas, ¿no? Y que son producidas por ¿quiénes? ¿Quiénes producen esas citoquinas? ¿Quiénes suelen producirlo? Las células inflamatorias, ¿no? Estamos hablando de células mononucleares y también de células polimorfonucleares, ¿no? Ejemplos de mononucleares, el ¿qué células? macrófago, por ejemplo. Conocito. Conocido. Claro, macrófago, monocito, linfocito, ¿no? Ya lo hemos hablado también. Y de polimorfos, eosinófilos, neutrófilos, ¿no? Etcétera. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué citoquinas proinflamatorias conocen que están involucradas en la inflamación? ¿Conocen algunas? Bueno, les soplo algunas, ¿ya? Que seguramente lo van a ver en inmuno. Tenemos interleuquina 1, interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral, los interferones. No sé si los han escuchado alguna vez. Sí, sí los hemos Sí, comentado en profe. clase. Perfecto. Entonces son citoquinas que van a estimular ¿a qué? A que se produzca la inflamación, ¿verdad? ¿Cierto? Estimulan a que se produzca la inflamación, ¿sí? Y bueno, tienen diferentes efectos, ¿no? Van a llamar a más células inflamatorias, van a colaborar a que al que el macrófago destruya el germen y demás. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Recordaron? Sí, Bien. Ok, puedo borrar, ¿no? O puedo pasar, perdón. Bueno, entonces, ahora sí nos centramos en Bacillus. ¿Por qué les he dado esta información de inmunología? Porque esta bacteria suele estimular la síntesis de estas citoquinas, ¿no? Bien, Bacillus es una bacteria anaerobia y aerobia facultativa, es decir, puede crecer con o sin oxígeno, no se hace problemas, ¿no? Sin embargo, sí va a producir esporas, ¿no? Pero va a producir esporas no necesariamente cuando no tiene oxígeno, sino cuando ya no tiene un huésped, ¿no? Debido a que eh, muchas veces esta bacteria suele producir una muerte súbita, es decir, una muerte rápida. Al cabo de un día para el otro o en 12 horas se produce la muerte del individuo. Vemos que es un bacilo gram positivo, productor de esporas, pero esta espora no deforma el bacilo, ¿no? Como vemos aquí, la espora está dentro sin problema, no lo ha deformado. Hay algunas especies importantes. La más relevante en veterinaria y en salud pública es Bacillus anthracis. Luego también tenemos Bacillus cereus, que principalmente es en humanos y se asocia a transmisiones alimentarias, ¿no? Este último es muy raro, así que no lo vamos a hablar, que es Bacillus licheniformis. No lo vamos a estudiar. Bacillus anthracis produce la enfermedad de anthrax, así se llama, ¿no? Anthrax. Afecta a todos los mamíferos. La mayoría de mamíferos son susceptibles. Sin embargo, los más susceptibles suelen ser los rumiantes. ¿Ok? Se producen cuadros más severos en rumiantes. Aquí podemos ver una tinción de Gram con la presencia de las esporas en su interior, ¿no? Bueno, en los ovinos suele producir una septicemia, en los carnívoros, ¿no? Suelen ser un poco más resistentes, es decir, igual puede producir la muerte, por si acaso, pero suelen ser más resistentes. Esto debido a que
la infección se produce al ingresar las esporas al individuo, ¿no? Los humanos también suelen infectarse, es zoonótico. ¿Cómo creen que se infecta un individuo de Bacillus anthracis? ¿Tienen idea? En el caso del humano puede ser por piel, oral y al respirarlo, ¿no, profesor? Exacto, ¿no? Muy bien, gracias amigo. En humanos suelen infectarse a nivel intestinal, por vía intestinal, cutánea e inhalatoria, ¿verdad? Intestinal, inhalando las esporas. Cutáneas al tener una herida abierta, las esporas ingresan. E inhalatoria al inhalarlo, ¿no? Al respirar esas esporas. ¿Ok? Las más frecuentes en humanos son estas dos primeras. Y si tendríamos que categorizarlas en base al grado de daño de patogenicidad, en primer lugar sería la inhalatoria, segundo intestinal y tercero cutáneo, ¿no? En el humano. En los animales, ¿no? Rumiantes o carnívoros, principalmente la ruta de infección es intestinal, ¿ok? Intestinal, ¿ok? Principalmente se infectan al consumir las esporas. También puede pasar ojo inhalatorio, ¿no? Pero y subcutánea es menos frecuente. Debido a que estamos hablando que se van a infectar al consumir las esporas de esta bacteria, los herbívoros, los rumiantes, suelen ser más susceptibles, dado que al ser rumiantes tienen una menor cantidad de ácido, de jugos gástricos, ¿no? De ácidos a nivel estomacal, lo cual les confiere una menor resistencia. Y eso quiere decir que las esporas pueden mantenerse viables y llegar hasta el intestino y luego irse vía sistémica. A diferencia de los carnívoros muchas de las esporas logran inhibirse a nivel del estómago, ¿no? Bien, aquí vemos una tabla en la cual logra diferenciarse algunas características de Bacillus anthracis versus Cereus, ¿no? Miren ustedes que Bacillus anthracis no es móvil, Cereus sí. Bacillus anthracis en el agar sangre no produce hemólisis, Cereus sí produce hemólisis, ¿no? Pero quien quien produce muerte, patogenicidad en los animales, muerte en 24 a 48 horas es antracis. Cereus no es capaz de producir muerte, ¿no? Cereus suele ser una cepa no patógena. Aquí les dejo información en relación a la espora bacteriana, ¿no? Eh, la formación de la espora bacteriana es bastante complejo, ¿no? Eh, pero vemos que tiene diferentes capas, ¿no? Una corteza, un protoplasto, ¿no? Aquí les dejo información sobre el protoplasto que alberga la información para producir la célula vegetativa, ¿no? Esta corteza le produce protección a la radiación, ¿no? La pared, una resistencia química, ¿no? Y también a desinfectantes. En relación a la genética de Bacillus anthracis, esta bacteria, al igual que la mayoría, tiene un solo cromosoma y tiene dos plásmidos. Y estos plásmidos, que es el PX01, se asocia a la producción de sus factores de virulencia, mientras que el PX02 está relacionado a su cápsula. Nosotros hemos hablado anteriormente de géneros bacterianos que tienen cápsula y que producen y que finalmente lo que vamos a ver es que esta cápsula logra que se produzca la evasión de la fagocitosis, ¿no? En Bacillus anthracis también se va a producir la evasión de la fagocitosis, pero esa cápsula también estimula a que se produzca una respuesta inflamatoria severa, ¿no? Eh, Miren, leamos este mensaje, ¿no? Todas las cepas de Bacillus anthracis reportadas como virulentas, es decir, aquellas que van a generar daño, que van a producir enfermedad en el animal, deben tener sí o sí ambos plásmidos. Si tenemos una cepa de Bacillus anthracis que no tiene alguno de estos
de estos plásmidos no va a ser patógena y va a ser considerada una cepa atenuada, ¿ok? Es decir, una cepa debilitada, la cual puede utilizarse para la producción de una vacuna. En relación al plásmido PX02, el cual da origen a la síntesis, a la cápsula, perdón, en realidad es bastante complejo. Es bastante complejo. Miren ustedes que para que se produzca esta cápsula tiene que haber una conformación de genes estructurales, ¿no? Y en realidad esta cápsula tiene un ácido, ¿no? Que es un polipéptido de alto peso molecular. Este de aquí, si bien es cierto, evade la fagocitosis, pero también es responsable de reacciones inflamatorias severas, ¿no? Tengan en cuenta que yo les hablaba al inicio de cuando hablábamos al inicio de Bacillus, les decía de las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, en realidad las citoquinas proinflamatorias van a ser buenas cuando hablamos de un germen, el cual llama a células inflamatorias para que lo fagociten y lo destruyan. Pero en este caso no se va a producir la fagocitosis y va a haber una liberación exacerbada de estas, ¿no? Por otro lado, el plásmido PX01 está involucrado en sus factores de virulencia. Estos factores de virulencia, ¿no? Están asociados a la síntesis de la toxina edematizante, la toxina letal, ¿no? Que puede llevar a la producción del edema en piel y a la muerte del individuo, ¿no? Miren ustedes que para que se produzca el edema en piel y la muerte, tiene que haberse sintetizado el factor edema, el antígeno protector y el factor letal, ¿no? Chicos, un momentito que mi gato está en problemas. Un segundito, discúlpenme, un minuto. Mil disculpas, chicos. Bien, entonces les estaba hablando de que este plásmido PX01, ¿no? Estaba asociado a los factores el grado de enfermedad que iba a producir en el individuo, ¿no? Miren ustedes que es esencial que esté presente el factor edema, el antígeno protector y el factor letal para que se produzca la muerte o el edema en piel. No puede suceder de que esté ausente alguno de ellos. Si está ausente alguno de estos factores o el antígeno protector, no va a producir el efecto que uno esperaría en el individuo, ¿no? Que la bacteria va a producir. Aquí les dejo información acerca de las consecuencias que produce cada una de estas toxinas, pero miren ustedes que la toxina letal estimula a que el macrófago tenga una liberación exacerbada ¿de qué? De citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces va a haber una liberación exacerbada, tremenda de citoquinas proinflamatorias que muchas veces va a llevar a la muerte súbita de los animales, ¿no? Miren que Bacillus anthracis se reporta en nuestro medio, ojo, somos un país endémico, ¿no? Y muchas veces esta bacteria se asocia a cambios severos en el clima. Estamos hablando de, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño, ¿qué cosa hace? Trae que se produzcan huaicos y finalmente se produzca la remoción de la tierra y que las esporas se diseminen, ¿no? Eh, Generalmente el suelo suele ser reservorio de las esporas. Las esporas pueden permanecer viables por más de 15, 20 años, ¿no? Y
en realidad es zoonótico. Muchas personas, por ejemplo, podrían infectarse al trabajar en la tierra, al remover un lugar donde hubo un animal muerto por Bacillus anthracis, ¿no? U otro. Bien, aquí vemos la muerte súbita. Algo que me olvidaba de decirles es que los animales con Bacillus anthracis, eh, s- aparte de tener una muerte súbita, tienen hemorragias por todos los orificios que tiene el animal, ¿no? Y al tener estas hemorragias, lo que se está produciendo aquí es la liberación de la bacteria. Se libera el bacilo, se libera el bacilo, se libera el bacilo, ¿no? Finalmente, como está en el ambiente, no tiene un ambiente óptimo la bacteria y va a empezar a esporular. Esporula, 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 y posteriormente va a llegar otro animal, ¿no? Negativo, que puede pasar por acá. Va a consumir esta chala, este forraje que está por aquí y se infecta, ¿no? O puede venir una persona, ¿no? Por aquí, una persona, tener contacto con estas esporas, alguien que no conoce, y finalmente se infecta, ¿no? O lo inhala. Por eso es que en el humano lo más común es la vía cutánea. De repente alguna persona que esté trabajando recogiendo forraje, ¿no? Se puede infectar y la espora ingresa por heridas. Ojo que la forma cutánea es la menos severa, tiene tratamiento y la persona se recupera de forma bastante rápida. Bueno, hay que esperar los tiempos prudentes, pero se recupera. Mientras que la forma pulmonar y gastroentérica son bien complicadas, ¿no? A veces las personas fallecen. Por eso es que tenemos que utilizar las medidas de bioseguridad específicas. Me parece que en la clase de laboratorio, las profesoras les van a explicar cuál es el manejo de los animales positivos, ¿no? En el Perú. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que recomienda SENASA y demás? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, si tienen preguntas, me la pueden hacer mañana también si desean en la clase que nos vemos a las 8 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana creo que tenemos. Bien, sí, entonces si no hay más preguntas, nos quedamos aquí y nos vemos mañana temprano. Ah, mi gato se escuchaba maullar. Ok. Sí, no sé qué le pasó a mi gato que estaba por ahí sufriendo. Bien. Listo, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profesor. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego, Chao, chao. profesor.